¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Origen Preventivo. Mi nombre es José Piris, responsable de Origen Preventivo, especialistas en seguridad y salud ocupacional. Este es nuestro canal de YouTube y hoy, junto a nuestro colega, vamos a hablar de trabajo a la altura. Bueno, hechas las presentaciones, quiero contarles que en este video traemos un tema muy importante porque nos lo han pedido, porque entendemos que es importante que se hable. Para eso, para hablar de trabajo en altura, trajimos a nuestro colega, que lo tenemos acá, y él siempre nos ayuda cuando hablamos de primeros auxilios, RCP IDEA, porque en Origen Preventivo somos instructores certificados en primeros auxilios, RCP IDEA. Emitimos certificación internacional. Así que si querés saber sobre eso, ponete en contacto con nosotros o déjanos acá en los comentarios tus dudas, que vamos a estar haciendo un video específico sobre primeros auxilios, RCP IDEA. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante como es el trabajo en altura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo en altura es tenemos que ir sí o sí al marco normativo. Nos va a establecer los criterios base para el trabajo en altura, es decir, va a ser quien establezca los criterios necesarios para saber cuándo estamos hablando de trabajo en altura. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos dice que el trabajo se considera trabajo en altura a partir de los 2 metros del nivel del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a realizar cualquier tipo de tarea de los 2 metros para arriba, ya estoy realizando un trabajo en altura. ¿Y eso a qué me obliga? ¿Qué particularidad tiene? Bien, eso hace referencia a que a partir de esta distancia, estos 2 metros, sí o sí tenemos que trabajar con algún sistema de retención anticaída. ¿Por qué digo algún sistema de retención anticaídas? Porque en realidad hay más de uno y no siempre es el elemento de protección personal en el cual terminamos recayendo muchas veces por practicidad, pero existen otras metodologías u otros elementos que nos permiten controlar el riesgo de caída cuando estamos ante un trabajo en altura. Si vamos a la normativa internacional, si vamos a OSHA, por ejemplo, ¿sí? Un organismo regulador de los Estados Unidos, OSHA va a establecer que el trabajo se considera trabajo en altura a partir del 1.8 metros, es decir, 20 centímetros por debajo de lo que aplica acá en Uruguay. Esa es la única diferenciación a las condiciones físicas que tenemos que tener, a los cuidados que vamos a realizar, a los procedimientos que tenemos que respetar. Eso es exactamente para todos iguales, porque ahí lo que prima es el cuidado de las personas. ¿Por qué existen tantos accidentes que involucran el trabajo en altura? Particularmente por dos cosas. Uno, porque el trabajo en altura en sí no es la tarea que se va a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas que trabajan en altura, no es que su trabajo o su función es trabajar en altura. ¿Me explico? Es decir, no es que a mí me van a pagar un sueldo por subir 15 metros de altura y quedarme 8 horas ahí parado. No, mi tarea implica realizar una actividad diferente en un lugar que genera una condición donde aparece el peligro de caída de altura. Entonces, muchas veces se subestima y muchas veces en realidad las medidas no son las adecuadas porque se cree que es algo que no va a pasar. Porque normalmente cuando planifico este tipo de actividades, si no tengo experiencia, si no tengo capacitación, si no tengo en realidad ningún tipo de asesoramiento, lo voy a considerar como una actividad en sí y no en realidad como un riesgo latente durante todo el desempeño de mi actividad, siempre y cuando sea en esa altura. Es decir, una persona que trabaja en el mantenimiento de los parques eólicos, por ejemplo, una vez que comienza su actividad hasta que termina, está expuesto al riesgo de altura, independientemente de las otras complejidades que implique su tarea. Por eso es importante el conocimiento, la capacitación, saber qué es lo que estamos haciendo, poder identificar y evaluar los peligros y los niveles de riesgo a los cuales estamos expuestos. Eso de plano. Otra de las razones por las cuales el trabajo en altura termina teniendo grandes consecuencias y lamentables en muchos casos es por el tipo de riesgo al cual está expuesto, es decir, la consecuencia. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿sí? Para si ese nivel en realidad es alto o bajo, hay cierta relación o una ecuación que se realiza en cuanto a la probabilidad
y la consecuencia. Esto me va a dar, dependiendo de qué tan probable sea y qué tan negativa sea esa consecuencia, me va a dar un nivel de riesgo cada vez más alto. El trabajo en altura siempre va a implicar un riesgo alto, por lo cual siempre va a haber que controlar. Y a veces no alcanza con el uso de elementos de protección personal. De hecho, la mayoría de las veces. Entonces, es importante eso, que nosotros entendamos que la consecuencia, es decir, de una caída de altura, altamente probable que tengamos un accidente con consecuencias serias o graves o incluso hasta fatales. Entonces, es importante entender esto. Dicho esto, ya más o menos ahí vamos entendiendo un poco de qué es lo que hacemos cuando hablamos de trabajo en altura. Ya sabemos que en realidad el trabajo en altura no es el trabajo en sí, aunque pudiera llegar a serlo, pero no en el mundo del trabajo o no como en realidad como regla general, sino que el trabajo en altura es una condición particular de mi actividad, que ya puede ser electricista, puede ser operario de construcción, puede ser limpiavidrios, X, o sea, son muchas las actividades que nada tienen que ver una con otra, pero que implican sí el trabajo en altura. Entonces es importante entender que el trabajo en altura no es la actividad en sí, sino un medio en el cual, un riesgo, que se presenta en el medio en el cual estoy trabajando. La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo en altura es la consecuencia, es decir, es altamente probable que sufra algún tipo de lesión en caso de una caída desde altura. Entonces, partiendo de esa base, es importante que me cuide desde el vamos. Ahora vamos a hablar de una de las cosas más comunes que vemos en las personas que trabajan en alturas, que son sus elementos de protección personal. Por eso, nuestro colaborador acá está para darnos una mano. Vamos a hablar del casco, por ejemplo. Siempre que se trabaja en altura es importante la utilización del casco. ¿Por qué? Uno dice, o uno puede pensar, pero si yo estoy en altura, ¿por qué necesito un casco si de acá hacia arriba no hay nada? Bien, si bien no es el objetivo principal, el casco, en realidad, y este tipo de casco particulares, estos que son los comunes, los que clase A, los que conocemos y vemos habitualmente, sí, están diseñados en realidad para soportar golpes. Golpes principalmente que van a venir desde arriba. Ya puede ser desde caída de objetos variados, una herramienta, material, lo que fuera, como también golpes que pueden ser producto de mi diario vivir, o sea, de mi trabajo. Es decir, me puedo levantar con cierta inercia que haga que yo golpee contra cierta parte de una maquinaria, que golpee contra una viga, contra un rack, etc. Pero para el trabajo en altura, teniendo en cuenta todas estas probabilidades, es importante que también podamos utilizar siempre el casco con un barbuquejo. ¿Qué es el barbuquejo? Es este elemento que vemos aquí, que se lo conoce con varios nombres. Yo aprendí a llamarlo por barbuquejo y por lo tanto lo llamo así siempre, pero si conoces algún otro nombre y querés dejármelo en los comentarios, hacelo porque nunca está de más saber cómo le dicen a los elementos de protección personal en otros países o en otros lugares. Lo que va a hacer este elemento, en realidad protección personal, va a ayudar en que el casco no se mueva de su lugar en caso de algún tipo de caída, es decir, en realidad me va a aportar mayor sujeción. Entonces, es importante que siempre que yo trabaje en altura utilice el barbuquejo, porque le va a dar estabilidad a mi casco. Recuerden que en caso de caer, sí o sí vamos a caer golpeando contra todo. Es decir, no es que cuando tenemos un accidente desde altura, cuando caemos de altura, caemos directamente hacia adelante o en un lugar, sino que hay gran probabilidad de tambalearnos, de movernos, de pendular, ¿sí? Entonces es importante que yo tenga mi casco lo más fijado a mi cabeza posible, siempre y cuando me permita el desarrollo de la actividad. Por eso es importante el asesoramiento, porque es importante evaluar la funcionalidad del elemento de protección personal correspondiente con la tarea. Personas que trabajan realmente expuestos a grandes alturas, que trabajan con mucha actividad o en una actividad muy dinámica, seguramente vayan a tener la necesidad de utilizar otro tipo de casco con otras características. Por eso es importante esa evaluación. ¿Por qué vamos a usar lentes? ¿Por qué creen ustedes que es importante usar lentes cuando estoy trabajando en altura? Porque cualquier cosa que pase sobre mi visión puede generar que yo reaccione inadecuadamente y tenga una caída de altura. Ya sea que me pueda entrar una basurita en el ojo mientras estoy trabajando, algún desperdicio o desecho de la actividad de la cual estoy realizando también, o cualquier otra, un animal, por ejemplo, que esté volando, o lo que fuera, puede golpear contra mí. Entonces es importante mantener mis ojos protegidos. ¿Para qué? Para evitar reacciones innecesarias,
reacciones imprevistas que puedan contribuir a mi caída de trabajo en altura. Otro elemento importante cuando trabajamos en altura son los nunca bien queridos guantes. ¿Por qué es importante en realidad que yo cuando trabaje en altura utilice guantes? Porque los guantes me van a permitir que yo tenga mucho mejor agarre. ¿Qué quiero decir con esto? Tengan en cuenta que la piel, la palma de la mano, ¿sí? Pues está sometida a transpiración dependiendo de las condiciones climáticas, puede llegar a sudar, puede llegar a humedecerse, la superficie puede ser resbaladiza al contacto con la piel. Entonces es importante trabajar con este tipo de guantes. Tienen palma de PNU, palma de goma o también de algún otro elemento que genera mayor adhesión a cualquier superficie. Entonces, esto va a contribuir en que si yo voy a caer o estoy próximo a tener una caída de altura, yo pueda generar un mejor agarre de cualquier elemento que se encuentre cerca de mí. Entonces, también es importante la utilización de guantes para el trabajo en altura. Otro elemento de protección personal que se utiliza es el arnés de cuerpo completo. Elementos fundamentales cuando trabajamos en altura. Cuando hablamos del arnés anticaídas, tenemos que tener también en claro si el arnés que tenemos o que vamos a utilizar está diseñado o cumple con los requisitos que demanda la actividad que voy a realizar. Por eso es importante el asesoramiento. Por eso es importante que sepamos y que alguien que se dedique al área de seguridad y salud ocupacional nos dé su apoyo en estas instancias y al momento de elegir los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque existen una gran variedad de arneses dependiendo de las actividades que se van a realizar. Ya puede haber de 3 argollas, de 5 argollas, de 4 argollas, con argolla dorsal, con argollas laterales, sin argollas laterales, arnés dieléctrico, arnés con faja, arnés sin faja, infinidad de modelos y de diseños específicos para cada tarea. Por eso es importante asesorarnos. Estamos muy cortos de tiempo y la idea de nuestros videos es no hacerlos demasiado largo, así que vamos a hacer una segunda parte sobre trabajo en altura porque nos queda mucho por hablar todavía. Pero hasta ahora te dejamos con eso. Importante que recuerdes que cuando hablamos de trabajo en altura hacemos referencia a cualquier actividad por encima de los 2 metros o si estamos hablando o rigiéndonos por la normativa OSHA a partir del 1,80 m. ¿Qué implica esto? Que sí o sí vamos a tener que tener algún sistema de retención anticaídas. Esto ya puede ser los elementos de protección personal que van a ser parte de mi sistema anticaídas, como puede colaborar y apoyarse en otros elementos como barandas, como también líneas de vida, etcétera, que los vamos a ver en el siguiente video. Gracias por estar del otro lado. La verdad que disfrutamos mucho de estos momentos. Cada vez que tenemos que hacer un nuevo video es todo un desafío y apostamos a que cada uno sea mejor que el otro. Así que todos los comentarios, todo lo que sientas que aporta, lo puedes dejar en la caja de comentarios que es más que bienvenido. Agradecerte como siempre, pedirte que te suscribas al canal si no lo hiciste todavía porque nos ayudas mucho y nos das la confianza para seguir adelante con este proyecto. También visitar nuestras redes sociales, puedes hacerlo en Instagram o en LinkedIn, que estamos como Origen Preventivo. Puedes escribirnos a info@origenpreventivo.com o visitar nuestro sitio web www.origenpreventivo.com. Muchas gracias y como decimos siempre, no hay actividad tan importante que no se pueda realizar con seguridad. Así que cuídate vos y cuida los tuyos. Gracias y nos vemos.